Realmente no es que andamos con mucho papel, es que nos gusta hablar con las informaciones oficiales del Ministerio, de los informes del Ministerio de Energía y Minas, y creo que tampoco vengo aquí a desmentir al presidente, pero yo le voy a presentar otros números que no coinciden con lo que el presidente plantea. Miren. Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Mirada para nosotros, para Víctor y para mí. En nombre de todo el equipo, siempre es un honor y un placer sabernos en su compañía, que nos dedique su tiempo. Nosotros tratamos de poner sobre la mesa para luego fijar la mirada en temas que son de interés colectivo y por supuesto hoy no será la excepción. Antes de tus saludos, recordar como tratamos de hacer siempre que la vida es justo lo que está ocurriendo en este momento y que el futuro se hace presente segundo a segundo. Por tanto, no pospongamos nada, mucho menos el darle valor a lo que realmente tiene. Hablo de la salud, de la vida, de la familia, del techo que nos cobija, de la oportunidad de decretar y visualizar cosas que nos hacen felices y nos ayudan a avanzar. Así que recordemos eso siempre y además que la transformación del país depende de todos, no solamente de los gobiernos de turno. Así que... Complementar eso que acaba de decir mi bella, talentosa, decente y experta compañera Lisette Selman con lo siguiente. Usted por lo general tiene una llamada pendiente. Sí, tengo que llamar a fulano o a Perencejo. Yo lo llamo mañana. Llámalo ahora. Exacto. No deje eso para mañana. No deje para mañana lo que puedo hacer hoy. Tiene una botella de vino guardada ahí que es para una ocasión especial. Haga la ocasión especial y tómesela. Y deje de pensar tanto en el ayer y en el mañana. Porque mire qué pasa. El ayer ya usted no lo puede cambiar porque ya pasó. Exacto. Y el mañana usted no sabe cómo viene porque no ha llegado. Entonces, concéntrese en disfrutar su momento hoy y ahora. Y llame a esa persona, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su hija, a todo el que usted quiera, llame y dígaselo. Usted no sabe cuándo es el último abrazo, usted no sabe cuándo es el último beso, usted no sabe cuándo es el último café, porque hay cosas que no avisan. Y andemos ligeros de equipaje en lo emocional, que no tengamos deudas emocionales pendientes. Muy bien. Le voy a decir a Edwin, que Edwin es nuestro productor, Edwin Cruz, y el señor Candelario, el equipo. Le voy a decir un día que me permitan invitarte a La Mirada para que hagamos un programa de ese tipo de... Mira, me gustaría, si tú supieras. Sí. No voto estos tres que están aquí ahora porque ya están aquí. No, por favor. Son nuestros flamantes invitados. Miren, yo he venido... Ustedes saben que yo no recuerdo, Licey. A mí me gusta la escuela. He venido con la chaqueta color amarillo. No porque tiene que ver nada con las águilas, porque yo soy liceísta. Ahí lo dañaste, mi amor. Perdón. Íbamos bien. Licenciado, tiene que ver con la luz, con la energía, con el sol, que es fuente de energía renovable. Porque vamos a hablar de energía. Déjame y hacer para un eso ejercicio, tenemos tres magníficos invitados. Déjame hacer un ejercicio de tolerancia con respecto a los liceístas. Claro. Sí, sin embargo, tu camisa azul y tu corbata azul están bellísimas, ¿eh? Te quedan muy bien. Yo me puse esto por el tema. Sí, está bien. Vamos arriba. Vamos a dar espérense, 829-761-6773 es el canal de WhatsApp, es el número de WhatsApp de La Mirada, para que usted nos haga llegar su mirada a través del WhatsApp. 829-761-6773 y La Mirada, _TV y lamirada.tv son nuestras cuentas en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en X. Y ahí nosotros tenemos una community manager que se llama Laura, que es una estrella, y ella inmediatamente recibe su mensaje, cualquier pregunta que ustedes le quieran hacer a nuestros invitados, cualquier tema que ustedes quieran, por ahí ustedes lo pueden hacer. Damos la bienvenida a mi derecha, a la izquierda de ustedes. Está el señor Juan Gómez, ex superintendente de electricidad. Gracias por acompañarnos. A este lado está Nico Medici, el doctor Nico Medici, porque tiene un doctorado en eficiencia energética y sostenibilidad. Y ya ustedes conocen a nuestro querido amigo Eriden Estrella, que es un respetado economista, porque este tema tiene muchas aristas y hay que poner la mirada desde todos los ángulos posibles. ¿Tú fuiste que le dijiste que vinieran de azul a los tres? Mira tú, qué casualidad, qué casualidad. O sea, el pacto de las corbatas para azules evitar de los un tema liceístas entre aguilucho y liceísta, vamos a poner otra vez sobre la mesa
el cortecito, nosotros llevamos corte en televisión, del presidente Abinader ayer, en el contexto del almuerzo del Grupo de Comunicación Corripio, cuando se refiere específicamente al tema eléctrico en respuesta a una pregunta en ese sentido. El tema del déficit, que fue lo que nos motivó a invitarles y querer analizar con ustedes este tema, porque en el aspecto económico, el punto número 1 es el déficit eléctrico y ese dineral que se vota todos los años. Así es. Adelante. En esas 3 áreas del sector eléctrico, como bien dijiste, nosotros estamos haciendo una expansión en la generación como nunca antes. Y vamos a dejar en el 2028 una holgura de generación como nunca tenía la República Dominicana. Hoy están en construcción alrededor de 1.600 megas, aparte ya de todas las renovables, que por ejemplo el fin de semana pasado entramos unas 200 megas de renovables. Y estos son ya 1.600 megas de termoeléctrica, de la cual van a haber 1.200 en Manzanillo, como decía, y unas 400 extras en la parte sur, lo cual nos va a llevar mucha estabilidad para el sector en el norte del país. En la parte de transmisión, hemos informado cómo estamos fortaleciendo la línea de transmisión. Por ejemplo, el caso de Pedernales. Pedernales nunca estuvo conectado a la red eléctrica nacional y por primera vez lo está. Por eso había muchas quejas que ya no la van a ver. Pero tengo que resaltar que siempre se ha relacionado la disminución de las pérdidas en las sedes con la inversión. Este año tenemos el mayor nivel de inversión en las sedes en su historia, sustituyendo redes, mejorando transformadores, sustituyendo transformadores también, porque es bueno que ustedes sepan también que tenemos números récord de consumo. Creo que el día de antes de ayer, no sé si Joel Santos, el ministro de Energía, envió un tuit donde tuvimos un récord en el consumo, en la demanda de energía, en la demanda de energía. Yo pienso que esas inversiones son fundamentales para disminuir las pérdidas, que no se habían podido hacer, que estamos empezando a hacer en este año. Y también tenemos que pensar que los primeros 2 años de gobierno tuvimos la pandemia. En la pandemia normalmente los gobiernos, si lo podemos ver, y no digo, lo pueden ver en la oficina coordinadora, en el OCE donde la cantidad de energía que le entregaban a la población. Si lo vemos desde el 2012 era un 79, después fue gradual aumentando a un 85 en el 16 y después llegó como a un 88, 89 de la población en el 2020. Con la pandemia tuvimos que extender prácticamente un 100% y todo eso aumenta las pérdidas. Sin justificar esas pérdidas, pero eso es una razón de todos los técnicos y que lo dicen todos los técnicos. Pero evidentemente tengo que decirlo, he dicho en otras ocasiones, que esa es una tarea pendiente y es una tarea también que hemos hecho un sacrificio importante para destinar recursos de inversión a las sedes. Yo pienso, y el plan que tenemos es reducir en aproximadamente un 8% las pérdidas, entre un 8 y un 10% las pérdidas de aquí al 2028. Ciertamente lo que escuchamos del presidente luce alentador, aunque también hay que reconocer que a lo largo del tiempo hemos escuchado declaraciones parecidas en otros gobiernos también, porque la verdad es que el tema eléctrico ha sido el talón de Aquiles del país desde hace décadas. Yo veo al señor Gómez con una serie de documentos que me está recordando la biblioteca, al contraalmirante, al fenecido contraalmirante, el ilustre Burgos, don Homero Lajara Burgos, que siempre andaba con sus documentos bajo el brazo como prueba y constancia de lo que iba a hablar. Era famoso por eso, aquí mismo en este mismo estudio, con Alberto Amengual, en sea usted el jurado, venía con sus papeles bajo el brazo. Entonces, comenzamos con usted, señor Gómez. ¿Cuál es su mirada partiendo de lo que anunció el presidente y qué dicen todos esos documentos que nos tiene aquí impresionados? Y perdóname, Lisette, recordarle a nuestra audiencia que el señor Gómez ha sido el superintendente de electricidad más joven que ha estado al frente de esa institución. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y a todo el equipo. Tenemos aquí, lástima que no se ve detrás de cámara, pero aquí un equipo de soporte que es de lujo y a los panelistas también. Mira, realmente no es que andamos con mucho papel, es que nos gusta hablar con las informaciones oficiales del Ministerio, de los informes del Ministerio de Energía y Minas, y creo que tampoco vengo aquí a desmentir al presidente, pero yo le voy a presentar otros números
que no coinciden con lo que el presidente plantea. Miren, en el tema que él toca inicialmente, que es el tema de la generación, efectivamente hay varios proyectos que se están instalando en nuestro país hoy día, todo promovido desde el sector privado. Bien, o sea, ahí la propia ley general de electricidad crea el ambiente para la instalación. Ahora, ¿qué se ha instalado realmente en esta administración del gobierno del presidente Abinader? Miren, se han instalado 2 centrales, que es la central de Cal Power Ship, que son las 2 barcazas que están en Asua, y está también la central que funciona en Boca Chica de Ciba. Ahora, ¿qué ocurre con esas centrales? Nuestro problema realmente en el sector es un problema financiero. ¿Por qué es un problema financiero? Porque mire, aquí yo tengo este gráfico de cómo ha sido... No lo mueva para que puedan la cámara enfocar. Muy bien. De cómo ha sido, Víctor, Lisette y amigos, de cómo ha sido el comportamiento, de cuánto ha tenido que el gobierno traspasar en déficit al sector eléctrico. Y por ejemplo, en el año 2019, antes de la pandemia... Vuelvan a ponerlo, por favor. Sí, en el año 2019, antes de la pandemia, Hacienda tuvo que traspasar al sector eléctrico 422 millones de dólares al sector como déficit. Ahora, en el 20, que era ya en la pandemia, y ahí fue que nos cerraron a todos, en el 20, y se dio electricidad 24 horas a todos, pagase o no pagase. Ahí ya subió a 483 millones. Ahora, en el 21, ¿qué ocurrió en el 21? Y recordemos que había una Comisión de Energía muy activa del PRM, que era muy contestataria, tenía las soluciones de todo. Ahora, ¿qué ocurrió en el 21? Se eleva a 828 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre en el año 22? Y me van a disculpar tanto número, pero los números podemos ver el comportamiento del gráfico. Ya sube a 1.596 millones de dólares. En el 23 baja un poquito porque tengo que hablar con la realidad. Claro. Y son 1.480 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre en el 24? Se escala a 1.769 millones de dólares. O sea, tenemos que pensar como ciudadanos cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántos hospitales, cuántas recetas de los medicamentos de alto costo se pueden resolver con esto. Pero, ¿dónde está el problema? En esa generación que se instaló, que mientras Ejegit, las empresas distribuidoras le compraron a 9 centavos de dólar el kilovatio, Cepén a 10 centavos de dólar, La Solar a 10 centavos, Quisqueya a 10 centavos de dólar el kilovatio hora, la Punta Catalina 12 centavos de dólar, AES Andrés 16 centavos de dólar, Cibor 17 centavos de dólar. Ahora, ¿qué pasa con las 2 unidades? Déjalo fijo, por favor. Sí. ¿Qué pasa con las 2 unidades que el gobierno, esta administración, ha entrado al sistema? Que Car Power, las empresas distribuidoras tuvieron que comprarle a 45 centavos de dólar. Una diferencia enorme. Y Ciba a 108 para este mes, que es el mes de abril del 2025, a 108 centavos de dólar. Entonces, si lo que tenemos es un problema serio de costo, y aquí tenemos un economista experto, ¿cómo puedo yo contribuir a mejorar mi sistema? Ahora, ¿cuál fue? El presidente mencionó también el tema de las pérdidas. ¿Cuál fue el comportamiento de las pérdidas? Y para no atosigarlo con muchos números, no tenemos que saber de números, dice, para ver que en el año 2011, las pérdidas estaban en 44. Hubo una gestión, se ve que hay un cambio hacia la baja. ¿En 44 qué? Las pérdidas eléctricas. 44%. La pérdida es... Por ciento. Ajá, del total producido. La pérdida es, porque disculpen que a veces hablamos... La falta de cobro y lo que se pierde con la transmisión. Exactamente. ¿Cuánta electricidad compraron las distribuidoras y cuánto de eso que compraron tuvieron la capacidad de entrar a su caja, de que se lo cobraran? O sea, gastamos 100 pesos en comprar esa energía y solamente cobramos 66. Correctísimo. Demasiado inteligente. No, voy a pararme ahí un segundito para explicártelo aquí con señor presidente. Estos son los números del Ministerio de Energía y Minas de
Sí, enero a abril. Un momento. De enero a abril. Diga cuánto fue la pérdida. Está bien. El porcentaje de pérdida Perfecto. en el 19. En el 19, Estábamos sí. en 44 en el 10. En el 19 estaban en 30. Entonces, Ok. O sea, quiere subió decir- de 30 a 44. No, No, de bajó, 44 bajó bajó. a 30. O sea, ahí se ve que hay una gestión de quien le tocó administrar en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre después del 19? Que en el 24 terminan en un 42%. La suerte que el presidente es tolerante, ¿Entiende? que aquí Entonces, en Radio Televisión no sé- Dominicana, porque él no. dice, yo no lo voy a desmentir, pero mire, señor presidente, usted está equivocado. No, pero recordemos que- mira aquí, pero a es con número de la misma institución. Entonces, mira aquí, Estrella, Eriden, para que tengamos una sola idea. Le voy a presentar aquí este gráfico que presenta lo que facturaron las empresas distribuidoras, es decir, cuánto compraron energía a los generadores, cuánta de esa energía pudieron facturar y al final cuánto pudieron comprar. Cobrar. Entonces, ¿qué ocurre? De enero a abril, las 3 empresas distribuidoras le compraron a todos los entes generadores 949 millones de dólares. Ahora, de esos 949, Víctor, ¿cuánto ellos facturaron? Solamente pudieron facturar 632 millones de dólares. Ya yo ahí tengo una diferencia de 300, en 4 meses, ciudadanos, de 317 millones de dólares. Ahora, de esos 632, ¿cuánto tuvieron la capacidad de cobrarlo? ¿Cuánto entró a la caja de la distribuidora? Que es la caja de todo el sector. Solamente entraron 607 millones de dólares. Es decir, que en 4 meses, las 3 empresas distribuidoras, solamente por el renglón de compra y venta, compra, facturación y cobro de energía, han perdido 342 millones de dólares. Esos son aproximadamente de 20.600 millones de pesos. Es lo que nos lleva, ya para darle el paso a Eriden, como en esta administración, todo es lo más grande, lo mejor de todos los países. Aquí tenemos un ranking internacional del comportamiento de las pérdidas eléctricas en América Latina. Y adivinen ustedes, ¿qué país lo gana? Ahí lo está ganando la República Dominicana para el año 2024. En primer lugar. Tiene en primer lugar. En materia de déficit. De pérdidas eléctricas. O sea, déficit exacto. Ajá, de pérdidas eléctricas con un 37.6%. Perdón, antes de pasar con Eriden, esas pérdidas se concentran en su mayoría en tema de cobros, porque también se pierde por la transmisión en toda la parte mayormente, nuestro gran problema es en la parte de distribución eléctrica. Está bien, pero ahí se el genera cobro. Sí, claro, porque es que toda. Recuerda, Víctor, que todo. Lo que pasa es que hay una parte que también se habla de que se pierden por la Sí, vía de la hay transmisión. pérdidas, pero más técnicas, son Sí. pérdidas más técnicas y son pérdidas que son manejables, porque como te digo, no vengo aquí a tratar de hablar de cosas que no son. Las pérdidas de transmisión en nuestro país son dentro de los parámetros que se conllevan un sistema estándares como con la el que tecnología de tenemos. transmisión que tenemos hoy. Claro. Es así. Hablemos desde tu mirada del Mira. impacto económico y cuándo le vamos a poner el cascabel al gato, porque es que es un tema de siempre. Un dolor de cabeza para todos los gobiernos. Déjeme dar una caracterización general, porque lo que realmente tenemos en el mercado de distribución eléctrica dominicana y la generación es un mercado competitivo, en donde tú tienes un grupo de generadores, en donde dependiendo de quién es que está dispuesto a venderle el megawatt hora a las distribuidoras más barato, ese es el generador que entra a vender. Entonces, esto es un sistema que se define como orden de mérito en la ley, que es extremadamente interesante, está muy bien concebido como mercado. ¿Por qué? Porque, y esto es parte por lo cual estoy acá. Yo no estoy acá para entrar en una controversia, nada por el estilo. Realmente respeto muchísimo los datos que usted da porque son los datos. Yo lo que quiero es, hasta que no le expliquemos a las personas cómo funciona el sistema eléctrico, no va a haber la conciencia necesaria para entender cuál es el Correcto. problema. Ok, miren. El problema elemental es que tú tienes todo un mercado de generación en donde hay un solo comprador, que es el Estado Dominicano, por hacerlo de manera resumida. Entonces, hay una especie de subasta
en donde todo el mundo dice, ok, yo te vendo mi megawatt-hora en este precio, o en este precio, o en este precio, y el gobierno decide el más barato. Claro. Entonces, a base del más barato, es quien entra a venderle al gobierno. Entonces, aquí es donde viene una serie de datos que son extraordinariamente interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la generadora más barata de la República Dominicana? Punta Catalina. 1 y 2. Las dos generadoras. Pero por mucho. Por o sea, mucho. el megawatt de Punta Catalina durante todo el 2024 fue promediando entre 1.900 a 2.000 pesos. Durante todo el año. Cuando el promedio el promedio de todo el mercado son 10.412 pesos. Estamos hablando de un 600. Ahí. Entre un 500 y un 600% más. Esa misma expresión. Pregunta. Por esto es que se fundamenta que Punta Catalina es la empresa del gobierno dominicano más rentable, claro, que el año pasado le produjo 250 millones de dólares al gobierno. Entonces sí tenemos un activo que nos genera a todos 250 millones de dólares. ¿Por qué nos quedamos en 2? ¿Por qué no tenemos 3, 4, 5? En donde viene un concepto que es como las dos primeras generadoras, había que hacerle de todo. Había que aplanar el lugar donde están, había que colocar... Sí, pero ahora las nuevas que se puedan hacer en esos terrenos va a salir más barato. El puerto ya está listo. Los terrenos ya han sido aplanados. Las instalaciones de las... ¿Cómo se llaman? Las estufas, los hornos. El muelle ya está, las tuberías ya están, el cableado ya está. Las pruebas técnicas de transmisión entre una y otra, de apagado y de encendido, ¿se acuerdan que duramos casi 2 años en eso? Porque sí, realmente eran pruebas. Punta Catalina, técnicamente hablando, se define como generación inercial, que es que tú tienes literalmente una turbina dando vueltas. Y ya la ceniza también se saca de ahí. ya todo eso se tiene, ¿no? Entonces, Punta Catalina nos costó 3.000 millones de dólares. Y 8 años de construcción, y pruebas técnicas, etc. Para mí es un misterio el por qué no tenemos 2 o 3 más. Yo diría, ¿tú sabes cómo se equilibra el mercado? ¿Cómo el mercado llega a un punto de equilibrio? Todos los mercados llegan a un punto de equilibrio. Eso es lo que uno como economista trata de medir. Con 7 Punta Catalinas, que cada uno de esos proyectos te produzcan cada una de esas calderas te producen unos 350, 450 megawatts. Tú obligas a todos los generadores del mercado de orden de mérito a bajar de precio y los obligas a lo que no quieren hacer. No habría que referirse es competir en precio. A los contratos de hace... Correcto. A los contratos con ellos de hace años que fueron tan controversiales. ¿Tú no te acuerdas? La Smith & Enron, y que se cobraba no por capacidad, no por energía servida, sino por capacidad instalada. ¿No habrá unos machitos ahí en esos contratos? Lice, mira, te traje estas 100 sillas aquí, me tienes que pagar por estas 100 sillas que te traje. Pero es que tú nada más me estás dando para yo poder sentarme en 10. Sí, pero las otras 90 págamelo también. Correcto. La segunda característica que debemos decir es lo siguiente. En total, en la República Dominicana, entre instalado, operando, en proceso de instalación, y hay muchos proyectos que ya están hechos, pero falta el proceso de conexión al sistema, que ya eso es un tema bastante técnico, que toma su tiempo. En la República Dominicana hay unos 6.700 megawatts. Pero eso no es producción. Hay plantas que están, pero todavía no están conectadas. En capacidad de producción hay alrededor de unos 4.600 a 4.700 megawatts. Pero la realidad es que la demanda de nuestro mercado, nuestra economía, ronda entre unos 3.600 a 3.700 megawatts, dependiendo de la estacionalidad del año. Porque o sea que después de la entrada de Punta Catalina ya pudimos resolver la parte de que generamos el 100% de la energía que necesitamos. Correcto. No es todo, pero se genera un precio en el que
el problema pasa no a ser técnico de que no se puede prender una planta, sino de que el gobierno tiene que tener el dinero. A lo que me refiero es que subastar. antes nosotros teníamos apagones que eran causados, o era la explicación oficial que se daba en gobiernos anteriores, por la falta de generación instalada para poder Ya eso ofrecer. no existe. Eso es lo que, a eso es que No, me refiero, que ahora con la la entrada, o sea, ya teniendo Punta Catalina en el mercado y otras inversiones que se han hecho, ya no tenemos déficit por falta de generación. No, son déficits financieros por falta de dinero. Doctor No, Medici, sí, es muy eficiente Punta Catalina y partiendo de ese razonamiento, pues mucho más. Pero Punta Catalina es carbón. Punta Catalina genera unos residuos que son de cuidado. Los países avanzados no piensan jamás en soluciones como esa, ni mucho menos Quieren gas natural, en otro energía tipo de limpia. combustibles que son no renovables Los y que están verdes. acabando con el planeta y el cambio climático. Nosotros estamos, es verdad que ha habido iniciativas de instalaciones eólicas y demás, pero seguimos estando atrasados en ese sentido. ¿Cuál es su mirada desde su experiencia a propósito de eficiencia energética? ¿Qué tal, gente? Aquí estamos de nuevo, en este caso, en la mirada. Mira, quiero, como educador al fin, quiero orientar algunos conceptos para que todos estemos hablando el mismo idioma, Claro. ya que normalmente los técnicos creemos que nos entienden y muchas veces decimos palabras que el que nos escucha, ¿y qué es lo que dice? Claro. Entonces, mire, 3 pilares del sistema eléctrico. Eso es casi común en todos los sistemas eléctricos del mundo. 3 pilares fundamentales, que generación por un lado, transmisión por otro y distribución. Son los 3 pilares, ya vendrán otros complementos. Esos son los 3 principales. Generación, ¿qué es generación? Es todas las plantas, voy a poner esa palabra, que aquí se entiende mucho, las plantas que producen energía eléctrica, que generan energía eléctrica. El conglomerado de generación. Transmisión, ¿qué es? Es todos esos cables que vemos, antenas grandes, cuando vamos en la carretera, que vamos a un pueblo, esas antenas grandes que vemos los cables son transmisión, Mírala ahí, está en llevan, muy bien, llevan la energía eléctrica desde donde se genera hasta donde se va a consumir. Transmisión, transporte de energía eléctrica. Y luego está la distribución, que viene a llevar la energía al usuario final. Tú en tu casa, tú en tu comercio, en tu negocio, eso es distribución. Ok, aquí tenemos problemas en las 3 partes. Claro está, en uno menos que otro. El mayor problema está en la distribución, que muy bien lo dijo el amigo Juan, muy bien, y con documentos oficiales, que no está inventando nada, eso es interesante. Pero también hay temas en generación, y voy a hacer un pequeño resumen o recuento. Miren, tenemos más de 50 años en crisis energética, miren. La energía o los pueblos no son estáticos en su consumo de energía. ¿Qué significa eso? Que cada año, entiéndase un pueblo o un país en condiciones normales, estables, va a aumentar su consumo, su demanda anualmente. Sin Eso duda. es fijo. Claro. Se manejan algunos números promedios mundiales, como 5%. Por aquí en Dominicana, en los últimos años, yo agarré desde el 2011, que hay datos del OC, hay años que crece la demanda hasta un 10%. Es decir, que nosotros estamos por encima del 5% mundial de demanda, de crecimiento en demanda. ¿Qué Eso es significa bueno, eso? significa que estamos claro, desarrollando. Desarrollo, eso es claro, bueno. claro. Ahora, ¿qué significa eso? Que cada año hay que instalar para satisfacer esa demanda. Espérate, eso significa también que se incrementa el déficit, porque entonces se va a perder más. obvio, Exactamente, obvio, entonces por ahí claro. vengo. Mira, desde más de 50 años no se ha ido satisfaciendo ese crecimiento. ¿Qué significa eso? Que si este año crecimos 10, debió instalarse por lo menos 15. Porque vienen pérdidas, que voy a decir más adelante, pérdidas técnicas y no técnicas, por lo menos 15, pero no, porque todos esos años los gobiernos no invertían lo necesario en, en el sistema eléctrico dominicano. Entonces se arrastra todo ese déficit en generación. Se habla de capacidad instalada. ¿Qué es capacidad instalada? Todas las plantas que están instaladas. Cuando tú compras un equipo, Y conectadas. cuando tú compras un equipo, te dicen capacidad tanto, pero los equipos, por la ley de la termodinámica, no te da el total o el 100% de su capacidad Claro. nominal. Eso se le llama capacidad nominal, que está en la Correcto, tabla o en la correcto. etiqueta. Capacidad instalada, sí, voy a hacer la corrección que me hizo muy bien el economista. Todas las plantas que están instaladas al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, se llama CENI.
eso, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Todas las que están en ese sistema se contabilizan. Lo que dice su tabla, Punta Catalina, el máximo era 762, capacidad instalada 762, pero no es la Pero disponible. no es lo que, claro. No. Ahora, en el informe de energía que produce el Ministerio de Energía y Minas, también, aparte del informe de desempeño, según ese informe, la capacidad instalada a mayo 2025 es 6.163 megawatts, 6 gigas, para aquellos que dominan esas unidades. Esa es la capacidad instalada. Ahora, ¿cuál es la capacidad disponible? Que es la que se genera. Correcto. El promedio, porque te lo da también en ese mismo informe para el mes, el promedio de la capacidad disponible, real disponible, ¿Cuánto? es 3.900. Casi 4 de 6. Entonces, fíjense, si eso es cerca del 70 o más del Correcto. 70%, es lo promedio que se ha manejado aquí en Dominicana. Entonces, fíjense que de 6.000 que muchos funcionarios y políticos utilizan, no, que tenemos capacidad instalada tanto, eso no Pero no importa, es la es real. la real disponible, Claro. Sí, claro. 3.900. Pero ahora, el promedio de consumo, para que ustedes vean, el promedio de consumo, antes había muchos días que el consumo estaba mayor que la capacidad Generación. disponible. Sobre todo en verano. Sí, mayormente en verano, así es. Claro está, hay que reconocer aparte, los últimos años, según la gráfica de ese informe, el consumo promedio es de 3.200. Es decir, hay una diferencia de 700. Pero ahí viene otro concepto que es bueno saberlo para que podamos exigir más resiliencia y robustez en nuestro sistema. ¿Qué es? Están las capacidades, las reservas. Se llama reserva caliente, rotante, rodante, giratoria, diferentes nombres para la misma reserva. ¿Qué es reserva caliente? Voy a hablar también de la reserva fría, que no se contempla. La reserva caliente son aquellas plantas que están encendidas, pero que están por debajo de su capacidad disponible. Es decir, yo tengo una planta y mi capacidad disponible son 10, pero yo estoy encendido, estoy suministrando energía a 5. Tengo disponible 5. Eso se llama reserva. ¿Para qué? Para que si en un momento determinado el organismo la necesita, me dice sube o baja. Bien, en ese sentido, muchos días del año y del mes tenemos reserva caliente suficiente. ¿Por qué? Porque para los sistemas se contempla que una reserva caliente aceptable es el 1.15, es decir, 1.15 veces la capacidad de la planta más grande. Actualmente la planta más grande es Punta Catalina, 374, dos plantas de 374, 372, dependiendo de cómo lo analicen. Es decir, que debemos tener una disponibilidad en plantas ya encendidas que están incluso sincronizadas, conectadas a la red. Bien, para que satisfagan, si sale una unidad de repente, sube, ya encendida, te puede satisfacer rápido, a diferencia de fría. Entonces, en muchos días se cumple este objetivo porque sería 400 y tanto de disponibilidad. Y como hay entre el promedio de disponibilidad y de consumo de 700, entra en la reserva caliente muchos días. Pero hay días, se puede buscar el informe, que hay días que la disponibilidad es menor que la demanda. Por lo tanto, necesitamos que reserva fría. ¿Qué es la reserva fría? Son plantas que están apagadas, no están conectadas a la red, no están sincronizadas. Pero listas para operar en caso de necesidad. Exacto, Por deben ejemplo- estar por listas ejemplo- para, como diríamos Muy bien. vulgarmente, para arrancar Por Claro. ejemplo, y dar energía. por Bien. ejemplo, ¿Cómo? por ejemplo. No, aquí no tenemos reserva fría. En su momento, la tristemente célebre Antigua Coyentri, No que se tener dice- reserva fría implica que la mayoría de los generadores siempre están encendidos o produciendo Correcto. o Entonces, tienen una Y falla. entonces cuando tienen una falla o salen de mantenimiento por una Por eso razón, vienen eso esos se apagones traduce inmediatamente en apagones. apagones. Por eso Pero también significa que el costo promedio del megawatt Se hora incrementa. es más alto de lo normal. Obvio. quiero seguir Tenemos que darle paso a lo que nosotros llamamos la mirada en contexto, que es un trabajo que nos prepara Luis Villaverde precisamente Muy bueno. para aportar este algunas informaciones sobre el tema. Así que vamos a darle paso con su permiso.
Pese a los esfuerzos y las cuantiosas inversiones millonarias que se han realizado desde hace décadas, el déficit energético sigue siendo un problema agudo en la República Dominicana. La oposición indicó a principios del 2025 que el sector eléctrico dominicano cerró el 2024 con un déficit cercano a los 92.000 millones de pesos y que sucederá lo mismo en este año. Una de las razones de la insaciabilidad del consumo eléctrico en el país es que en la República Dominicana entre el 50 al 60% de la demanda energética responde al consumo de los equipos de climatización que utilizan las empresas, las cuales necesitan de mucha energía y son susceptibles a demandar más cuando la temperatura aumenta. Sin embargo, el subsidio eléctrico proyectado para enero-octubre de este año asciende a los 16.000 millones de pesos, según informó la Superintendencia de Electricidad. En tanto, hay que reconocer que la realidad eléctrica en la República Dominicana ha variado de manera exponencial en los últimos 20 años, razón por la cual debemos tener fe que dentro de 5 o 10 o 20 años después, ya este país podrá contar con una plataforma energética que supla todas las necesidades industriales, comerciales y habitacionales de electricidad que demanda el pueblo dominicano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros acotamos para hacer tal vez alguna propuesta que nos permita ver luz algún día? Sí, primero, bueno, quiero terminar la idea. La primera pregunta fue de la energía renovable, pero quise hacer un cuento para tener un fundamento mejor. Claro. Entonces, ya sabemos que estamos con déficit de años atrás. Claro. Entonces, últimamente se ha invertido mucho en energía renovable. Esa es la verdad. Miren, la energía renovable representa hoy, a mayo de 2025, el 23% de toda la energía que se sirve de la generación total, el 23%. El compromiso es que para 2030 el 30% de la generación sea de energía renovable. Claro está, ese 23% es solo de las plantas que están interconectadas al sistema eléctrico nacional interconectado. Bien, pero falta la generación distribuida que aporta más de un 2%, entre un 2 y un 4%. Es decir, que estamos en el rango aceptable para 2030 cumplir con el 30%. Pero hay un factor con la energía renovable, es que tú instalas, por ejemplo, 1000 megas en energía solar, pero lo disponible es un 20%, es decir, 250. Aunque digan, instalamos 1000 megas, ya tú sabes que de eso, lo que realmente cuenta son 250 por un factor interesante, se llama factor de planta. ¿Por qué? Porque las energías renovables, en este caso estoy hablando de la solar, no funcionan de noche, solo funcionan de día y algunas horas en el día. Bien, entonces se le llama un factor de planta que anda entre un 20 y un 25%. Es decir, que cuando instalan 1000, realmente lo que se aprovecha es 250. Para aprovecharlo más, debemos instalar más. Eso en cuanto a la pregunta inicial de la renovable, que estamos cerca del promedio para el 2030. Bien, ahora, los ambientalistas le dirían al economista, no, Punta Catalina no, que el 10,7. Es verdad, con más Punta Catalina se puede tener la reserva caliente suficiente, la reserva fría suficiente, pero tenemos un tema también ambiental de sostenibilidad. Bien, el carbón representa actualmente un 29.4%, el gas natural un 37 tanto por ciento de la generación total y el 23% de energía renovable. Ahora, algunas soluciones. Primero, ir cada año, no esperar de aquí al 28, vamos a estar atrás cuando entren toda esa planta que él dijo, los 1200, porque si es un 10% el consumo anual sigue aumentando. Y la capacidad instalada son 6.000, para 2028 vamos a tener un incremento de 1.800, si va a entrar 1.200, estamos 600 por debajo. Entonces, cada año hay que ir instalando según va creciendo, tomando en cuenta las pérdidas. Bien, si necesitamos 10, instalar 15 para que tenga la disponibilidad real. Es una para el tema de generación. En transmisión, es cierto, estamos dentro de los parámetros de pérdida técnica mundial de los países desarrollados, que el promedio de los países desarrollados es 1.5, aquí estamos en 2.18 a mayo de 2025, estamos cerca en pérdida, pero en capacidad de desahogo de energía estamos un poco atrás. Por eso, mientras más energía renovable instalan, en el sur principalmente, entonces las redes no pueden desahogar toda esa energía. Entonces vamos a tener plantas instaladas y no poder aprovechar la energía porque las redes están cortas. Es como un canal de agua. Tenemos mucha agua, pero no tenemos tubería. Un diámetro estrecho. Señor entonces Gómez. hay que seguir en eso. Bueno, sí. Mire, ahorita parecía un poco crítico y ríspido, pero un poco. Realmente, pero te hablé de Víctor con las cifras oficiales. No, yo no digo que no. Lo que pasa es que me gustó su estilo porque hizo lo mismo que el presidente ayer cuando el presidente Leonel Fernández le preguntaron del acuerdo, ¿te acuerdas de Aerodón? Sí, claro. El que manejó como... Por cierto,
Hubo fondos ahí. Sí, ¿te acuerdas? Entonces, el señor Juan Gómez viene y dice, yo no estoy aquí para desmentir al presidente, pero lo que él dijo fueron datos inexactos, porque miren aquí, entonces ha sacado pero todos los papeles de la Jaraburu. Yo creo mucho en la propuesta. No, y me gusta su estilo, porque usted vino con su documento. No es criticándolo, es resaltando, que es una manera... Ok. Mira, yo creo que hay que hacer un trabajo serio en el tema de distribución. Tenemos el tema mayor ahí, yo creo que ahí es que debemos de infilar como país. Porque déjeme decir, aunque yo soy de la fuerza del pueblo y soy de opositor, quiero que el sistema eche hacia adelante. O sea, nosotros queremos que el país avance. Y sin electricidad confiable, segura y a buen precio, no lo vamos a hacer. Y la señal que vamos a mandar internacionalmente no es la adecuada. Entonces, deben de hacerse las inversiones reales en distribución. ¿En qué? En compra de medidores, mejorar las redes. No vemos que los ciudadanos se quejan de que solicitan hoy un contrato y puede durar semanas y semanas y no le dan en servicio. O sea, en tema de calidad de servicio comercial. ¿Y la cobranza? Sí, porque lo que pagamos somos pocos. Sí, ese es un tema pero el tema es que si no hay medidores, y no quiero justificar, yo no estoy de acuerdo con el hurto. Si usted demanda un servicio, usted tiene que pagar por ese servicio. Claro. Ahora, un servicio que usted reciba con calidad también, porque los apagones no se han acabado. Entonces, yo creo que debe de hacerse un plan inicial. Y he visto en esta administración muy disperso. Por ejemplo, oye, Víctor, este dato. En EDE la pérdida sobrepasan el 55%. Sí. En EDE es la que más pierde. Entonces, sí, es la que más pierde, pero ha tenido 5... Pero ellos le echan la culpa a CPEN. No, el problema no es el problema es que no hay un plan. Ha tenido 5 administradores generales. Entonces, ¿qué te dice eso? Que todo el que va con su propio librito. Si fueran, aquí yo le traje inclusive el plan de gobierno del PRM, si ellos por lo menos hubiesen seguido un plan, un lineamiento similar al que ellos presentaban aquí en su plan de gobierno, no importa que le llamen Antonio, Julio, Miguel, sigue ese plan, pero realmente no hay una planificación. Inclusive tenemos situaciones, y el presidente habló de las inversiones, que se han hecho inversiones históricas. Presidente, mire, aquí en Ejejit se invirtió de enero a abril del 2024. Fíjelo, por favor. Sí, de enero a abril del 2024 se invirtieron 88 millones de dólares en inversiones. Siempre hay que dar mantenimiento, renovación. Ahora, en ese mismo periodo, de enero a abril del 2025, solo se han invertido 42 millones. Entonces, no sé tampoco de dónde es que salen esas ideas de inversiones históricas. Y con el tema de ETED, en ETED hubo una ligera mejoría. de transmisión de electricidad. De electricidad. Hubo una ligera mejoría, pero le voy a dar un dato interesante a la población. De enero a abril del 2024 se invirtieron 16 millones y se invirtió ya en este año 43. Ahí hubo una mejora. Pero ¿qué ocurre con esa mejora? Miren, el presupuesto de ETED no proviene de las arcas públicas. Sus ingresos vienen por el peaje de transmisión. Todos los agentes del sector pagan a la empresa de transmisión. Ese pago es por dos ítems, el derecho a conexión y el derecho de uso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuánto ha sido el promedio de ejecución del presupuesto de la empresa de transmisión de 2020 a 2025? Oye esto, Víctor, solamente ha sido de un 52%. Es decir, de 56 mil millones de pesos que han recibido, solamente han ejecutado 29 mil millones. Y hay un plan de expansión de distribución a 10 años. Todas las líneas que hay que construir a 10 años están ahí. Liciten los proyectos, hagan los proyectos para que esa nueva energía que se instala, sea en proyectos renovables, Nico, o en proyectos térmicos, puedan ser inyectadas y llevadas a las líneas. Hace falta fondos, entonces sería en tus conclusiones. No falta fondos en transmisión. El gran problema es la gestión del cobro y falta profesionalización en la gestión de las cuentas por cobrar.
de todas las sedes, unas en mayor o menor escala, pero la verdad que el tema de este es crítico. Perdón, el tema de este, cuando digo que ellos le echan la culpa a CEPEN, es porque ellos dicen que como la corporación, o sea, como CEPEN tiene la parte de Tiene los mejores Macao, pagadores, eso es verdad. Macao, Es decir, parte la le toca la culpa a los CEPEN, eso es verdad. hoteles. Sí, pero la gestión de cobro de CEPEN es impecable. No, Y claro. vende la energía más cara. Entonces claro. el problema Así es. no es CEPEN. No es CEPEN, Claro. ¿verdad? No, Claro. por ejemplo, si los hoteles estuvieran en este, las pérdidas de este fueran menos, porque tienen los clientes que mejores pagan. El problema Y ahí empieza en la la- Máximo Gómez, Correcto. hacia el este, y termina en San Pedro. Eso se llama de este. Punto. Ok, vamos a hablar Pero de llega lo que hasta- es. Pero, hasta Mayor, La Romana, el Seibo, es de eso este. falta de cobro, Eriden, no es problema de que la gente se conecta ilegalmente y ellos no hacen nada para impedirlo. Príncipe, parte. en el 18 se cobraba y la gente pagaba porque se le daba la energía. Entonces, o tú el huevo a la piedra, o tú le das la energía y luego la cobras, o tú lo cobras y luego de la energía. Pero tienes que tener una gestión profesional de las cuentas por cobrar. Eso es invariable. Lo segundo que yo quiero decir es el hecho de que en este año la subvención del gobierno en el sector eléctrico va a estar entre 1.750 a 1.800 millones de dólares. Pero 800 van a ser subsidio y 1.000 van a ser pérdidas. O sea que si yo resuelvo el problema de los 1.000 de las pérdidas por gestión de cobro, resuelvo la mitad del problema. Sin duda. Ok. Segundo, porque el tema de los 800 es un tema de tecnología de la transmisión, que estamos transmitiendo energía con la misma tecnología que dejó Trujillo. Y eso es una realidad. Y vino Balaguer en los 12 años, cambió unas cuantas cosas también, actualizó, pero seguimos con un sistema museo de transmisión de Lo que energía. decía Claro, Eliseo ahorita claro. de la Chichigua. Claro, de Julio Sauri, claro. Pero también quiero decir una cosa. Parte del problema con las energías renovables es que la visión de la implementación de las energías renovables es darles a los generadores que ya tienen un contrato de compra, darles el permiso de instalar más energía renovable para que la vendan al precio de las que ya están instaladas. Claro. Esa no es la visión de las energías renovables. La visión de las energías renovables es tener paneles solares en los techos de las Y personas. estimular La generación eso distribuida. Ok. a más bajo costo, claro. Y a esa modalidad de energía renovable es en Japón que se la están poniendo. Porque han cambiado la Sí. metodología de medición. Es correcto. No hay los contadores estos que son inversos, Quieren ponerle un de dos impuesto. vías. Se le están poniendo en China a las empresas que instalan y venden este tipo de Correcto. sistemas. Entonces, esa Aparte visión- de lo caro de la inversión, claro. esa visión corporativa de las energías renovables no es ahí que nos vamos a Correcto. que no es así Bueno. que nos vamos a desarrollar. Una idea más. Brevísimo porque tenemos otra invitada. Breve. No hay forma de usted generar de manera confiable todo con energía renovable. No. No, Las claro. renovables tienen un pico. A mí me Todavía da no. Obviamente. que no podemos tener más de un 40% de energía renovable del total. Dependiendo de la red. Porque las renovables fluctúan, si no hay Claro, sol, si no claro. hay viento, etc. Pero Entonces, son un colchón interesante. Depende de La la red. Por energía ejemplo, hay países que nuclear. tienen 100% de energía renovable. Islandia, algunos países aquí en Centroamérica tenemos un la modelo. energía nuclear ha avanzado un universo. Ya no hay grandes plantas complejísimas de operar, no. Se han diseñado nuevos sistemas sumamente pequeños y confiables de fisión tibia. Ya tú no tienes esos Pero grandes ya tú estás reactores hablando de agua. palabras mayores para nosotros. Lo que pasa es que hay que tener la visión del sector eléctrico al 2080, Gracias, 2100. gracias Ya. Eriden Estrella. Volveremos a hablar gracias del tema que da para mucho. Gracias a a los Don tres Nico, por sus miradas. Directamente desde Florencia, en Italia. Hacemos la una familia- pausa brevísima.